Bueno, buen día, ¿cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Mercedes Cortés, ¿sí? Yo voy a capacitar lo que es el módulo 2, que es acerca de lo que es las necesidades y derechos de los niños y niñas, ¿sí? Este módulo tiene mucho que ver con derechos, ¿sí? Entonces, voy a tratar de hacerla un poquito más dinámica a través de video. El Power se lo voy a dejar a su disposición. Eh, Terminamos de dar hoy todo lo que son todos los municipios y yo se los voy a subir al WhatsApp, ¿sí? Para que sea más fácil, así ustedes pueden verlo. Eh, bueno, como les dije, esto aparte de derechos, son leyes, ¿sí? Que por ahí yo las traté de resumir y de sacar por ahí lo básico, ¿sí? Para que no sea tan aburrido y para que podamos entender lo esencial que nos va a servir para lo que nos estamos capacitando, ¿sí? Bueno, cualquier cosa, si no escuchan bien, me avisan. Anto, ¿me dejas compartir, por favor? Sí, a ver, ahí. Listo. Listo, muchas gracias. Bueno. Vamos a comenzar. Como les dije, este módulo trata sobre las características, necesidades y derechos de los niños y niñas, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es un poquitito de antecedentes para ver de dónde comienza, ¿sí? Yo igual cualquier cosa, si ustedes quieren que se los pase, se los paso. Los temas están desarrollados de acuerdo a cómo va el libro, ¿sí? No se asusten, ustedes pueden seguir el Power y así va el libro. Pero por ahí yo incorporé esto, si ustedes quieren que se lo pase, me avisan y se los paso igual que la convención que vamos a ver después, se las puedo pasar, ¿sí? Entonces vamos a hablar primeramente de la concepción acerca de la niñez, ¿sí? Que no es algo dado, estable y natural, sino que las concepciones acerca de la infancia han variado a lo largo de la historia. ¿Por qué decimos esto? Lo vamos a remontar a lo que son los tiempos antiguos, ¿sí? A lo que es la Edad Media, la Edad Antigua, en donde este periodo o esta etapa, ¿sí? De niñez o de infancia no era reconocida, ¿sí? No se reconocían las necesidades que tenía el niño en este periodo. Entonces, no se lo estudiaba. Recién a partir del siglo XVIII y XIX es lo que empieza a ver un filósofo, ¿sí? Es quien empieza con todo esto a introducir ideas, ¿sí? Acerca de lo que es el niño y a realizar observaciones. Entonces, por eso decimos que la niñez es una construcción cultural e histórica, cuyos significados pueden variar en distintos contextos, ¿sí? Eso ya vamos a ver por qué hablamos de los distintos contextos. Entonces, estamos hablando de este siglo XVIII, en donde este filósofo, ¿sí? Rousseau, es quien introduce las primeras ideas. Así también tenemos que marcar que con el fin de la revolución industrial se deja de ocupar la mano de obra infantil. Entonces empiezan a tener este tiempo de ocio los niños, ¿sí? Niños y niñas, y empiezan a ver qué hacemos con estos niños. Entonces se deja que empiecen a estudiar. O sea, escuchen lo que yo estoy diciendo, ¿no? O sea, no es que sea un derecho, ¿sí? Entonces se los pone a estudiar. Después continuamos con un poquito más, seguimos adelantándonos, llegamos a lo que es el siglo XX, que es donde hay toda una nueva concepción, ¿sí? Una nueva concepción y ya comienzan a haber más estudios y se ve la necesidad de estudiar y de observar esta etapa y de regular, ¿sí? Porque es una etapa en donde no estaba regulada, es una etapa que no tenía una regulación específica, se regulaba lo que es la mayoría de edad, ¿sí? Las personas mayores tenían derecho, tenían capacidad, ¿sí? Podían decidir. En cambio, el niño era visto como un objeto que no tenía derecho a estudiar, no tenía derecho a tener salud. Entonces, se empieza a ver con los avances, ¿sí? Cómo este niño necesita cierto grado de protección. Entonces, ya hablamos y decimos esto, que la actualidad comprender esta etapa de la vida puede variar en función del lugar,
la cultura, del lugar que la cultura le da a los niños y niñas, ¿sí? Fíjense que siempre hablamos nosotros en función del lugar, depende mucho del lugar. ¿Por qué va a depender mucho del lugar? Como le dije, llegamos nosotros al siglo XX, ¿sí? Con avances, ¿sí? Con muchos avances y modificaciones en las concepciones, y en 1959 se aprueba, la Asamblea de Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño y Niña, ¿sí? ¿Qué se establece con esta convención? Estableció que la sociedad y el Estado deben brindar la protección, educación y atención para la satisfacción de sus necesidades básicas y para el logro de su bienestar integral, ¿sí? Esta convención, ¿qué es una convención primeramente? Una convención es un acuerdo entre países, ¿sí? Esto es una normativa internacional, esta convención. Entonces, no es obligatoria para todos los países, solamente para los países que quieran adherirse, ¿sí? Nuestro país, Argentina, sí se adhirió, pero por ejemplo Estados Unidos, Somalia, fueron países que no se adhirieron. Entonces, esto queda a la autonomía de cada país, porque una vez que están adheridos a este acuerdo, ¿sí? Los países tienen que seguir estos lineamientos. Ellos no pueden dictar leyes que vayan en contra de los lineamientos, ¿sí? Entonces, por eso es que se le da esta autonomía, para que elijan si se adhieren o no. Esta convención cuenta con 54 artículos, ¿sí? El fin de esta convención, ¿cuál es? La protección del niño, ¿sí? Busca proteger los derechos del niño. Eh, para ello, justamente, esta protección, esta convención se aplica, a los niños hasta los 18 años, que es cuando adquieren la mayoría de edad, ¿sí? Esta convención lo que hace justamente, nosotros hablamos de una nueva concepción, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de aquí en más, con esta convención, de el niño como sujeto de derecho. Nosotros, si nos remontamos un poquito más atrás, por decir que yo le hablé del niño como objeto, ¿sí? El niño como, aquel que no contaba con una capacidad suficiente, entonces no podía decidir y no contaba con derecho. Nosotros, a partir de esta convención, que es el cambio, ¿sí? El cambio fundamental, se habla de un sujeto de derecho que cuenta con determinados derechos, si bien no tiene una autonomía, ¿sí? Una autonomía plena que se adquiere con mayoría de edad, pero sí tiene una capacidad progresiva. ¿Qué significa que una capacidad progresiva? Una capacidad progresiva significa que el niño, eh, va a adquirir su aptitud o su capacidad plena cuando adquiera los 18 años. Entonces es como una escalerita. Entonces, va cumpliendo un año y va como que subiendo esa escalerita hasta llegar a los 18 años, en donde él adquiere su capacidad plena y puede hacerse cargo y decidir sobre todos los actos jurídicos de la vida, ¿sí? En cambio, el niño tiene, en esta edad, ¿sí? Desde que nace hasta los 18, en este periodo va a tener una capacidad progresiva, en donde a medida que pasen los años va a tener, va a adquirir un grado mayor de madurez, de discernimiento, ¿sí? Eh, de entender lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ya vamos a ver más adelante que con el paso del tiempo se le da, cierta autonomía, para la elección, ¿sí? Siempre y cuando que se conserve o que se cuide su bienestar, ¿sí? Esto es lo más importante, que nosotros siempre vamos a hablar de la protección, siempre vamos a buscar a partir de esta convención, la protección, el bienestar del niño, ¿sí? Y, siempre, cuidando sus derechos, que no se vulneren sus derechos. Para ello, justamente, es que quien va a estar como veedor del cumplimiento de estos derechos va a ser el Estado, ¿sí? Entonces el Estado siempre va a estar como veedor del cumplimiento de estos derechos. Es más, en la convención también se establece un órgano, quien es el controlador, justamente que se cumpla, ¿sí? Con estas normativas, y que los países no dicten normativas que sean contrarias, ¿sí? Que sigan los lineamientos, en el dictado de normativas, que sigan los lineamientos de la convención. Así también me gustaría mencionar que, con esta convención también se trató, Naciones Unidas sigue tratando de proteger, ¿sí? Lo que es el bienestar del niño, y es por ello que en el 2002 se implementaron protocolos facultativos, ¿sí?
protocolos facultativos que son justamente para la protección del niño, porque nosotros estamos hablando que hay una construcción social. Entonces esta construcción social trae nuevas realidades, ¿sí? Que a medida que pasan los años, nosotros vamos a ir viendo que salen nuevas normativas justamente en defensa de los derechos del niño, porque, por ejemplo, estos dos protocolos que surgieron en el 2002, yo le digo que la convención es en 1959 que se aprobó, en el 2002 dictaron dos protocolos, que es la venta de los niños, la prostitución infantil y utilización de los niños en la prostitución infantil. Y el segundo es participación de los niños en los conflictos armados. ¿Por qué? Porque ellos van viendo de acuerdo a la realidad social la normativa que se tiene que ir implementando justamente para abolir esta vulneración de derechos de los niños, ¿sí? Y continuar protegiendo. Entonces, eso nosotros tenemos que pensar siempre, que la ley está en constante cambio y que va cambiando porque por las realidades sociales que vamos viviendo, por los índices por ahí que marcan justamente esta vulneración de derechos, ¿sí? Entonces van a necesitar nuevas leyes que ayuden a poner fin, ¿sí? A toda esta situación, a todos estos actos ilícitos. Bueno, eso es lo que es la convención. Entonces nosotros también dijimos que esta convención Argentina se adhirió, ¿sí? Argentina se adhirió. Entonces, Argentina, si bien por ahí los números de leyes es difícil acordarse, o bueno, algunos tienen muy buena memoria, pero lo importante es que ustedes sepan que nosotros, a través de la ley 23849, se hace una incorporación a lo que es la Constitución. Entonces, esta convención tiene una jerarquía constitucional, ¿sí? Eso es lo importante. Y se la incorpora como una ley nacional en el 2005 a través de la ley 26061, que como les dije, continúa con los lineamientos de lo que es la convención en sí. Estas leyes no pueden contradecir el lineamiento. Es por ello que también el Código Civil sufrió muchas modificaciones, justamente porque los países que se adhirieron a lo que es la convención tenían que adoptar esta convención en su país y a su vez modificar, ¿sí? Porque como decíamos antes, el niño era un objeto de derecho. En el Código Civil, en el Código de Vélez-Sarsfield, no se lo establecía, se lo tenía como una persona incapaz de derechos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no contaba con la edad con la mayoría de edad como para poder decidir sobre los actos, ¿sí? Entonces se lo tenía como un incapaz. Y por eso es que hubo modificaciones, como le digo. Entonces, al incorporar la convención, al adherirse el país a la convención, tiene que modificar sus normativas siguiendo los lineamientos de esa convención. Eh, bueno, esto es lo importante que yo quiero que ustedes sepan. Entonces, que nosotros estamos empezando a hablar del sujeto de derecho, que quién es el que marca justamente esta nueva concepción, va a ser la convención, en donde nuestro país se adhiere, ¿sí? Y le da una jerarquía constitucional. ¿Constitucional por qué? Porque se incorpora a la Constitución, ¿sí? En el artículo 75, inciso 22, como un tratado internacional, ¿sí? Con cierta jerarquía constitucional. Y a su vez se dicta una ley nacional, ¿sí? En el año 2005, o sea, años después, y que se llama la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que sigue el mismo lineamiento que tiene la Convención, ¿sí? Ni más ni menos el mismo lineamiento. Bueno, esto sería lo importante, ¿sí? Ahora, vamos a lo que es la Convención en sí. La Convención en sí tiene un preámbulo, ¿sí? Cuenta con un preámbulo y con 54 artículos, como le dije en un comienzo. La Convención nos establece 4 principios, ¿sí? Que se los voy a explicar corto y práctico para que nos acordemos los principios de la Convención. Entonces, el primer principio es de la participación. ¿Qué quiere decir la participación? Que el niño puede expresar, ¿sí? Puede expresar su opinión, sus sentimientos. Por ejemplo, hoy en día el niño puede expresar lo que, en caso de que tenga que escuchar, o sea, en el caso que tenga que escuchar un juez, el niño puede expresarse, ¿sí? Ante un juez. Y el juez va a tener en cuenta la opinión del niño para llegar a una resolución. Antes no se tenía en cuenta, era el juez quien decidía, al niño nunca se lo escuchaba,
y el juez es quien, de acuerdo a su real saber y entender, se decía así, él tenía que tomar las decisiones, ¿sí? Ahora, hoy en día, ¿qué hace? El niño puede opinar. Entonces el juez primero escucha al niño, y después que lo escucha al niño, recién, ¿sí? Toma la decisión. Entonces, siempre se tiene en cuenta acá la edad y el grado de madurez, ¿sí? Como dijimos, los niños tienen una autonomía progresiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque su capacidad se va a ir desarrollando a medida que vayan pasando los años. Entonces, un niño de 4 años, por ahí, no es lo mismo que un niño de 12 años, ¿sí? Si bien los dos tienen cierta autonomía, pero por ahí se entiende que un niño de 12 años ya entiende entre lo malo y lo bueno, lo lícito y lo ilícito, ¿sí? En cambio, un niño de 4 años como que recién está aprendiendo lo que es malo y lo que es bueno. Eso es cuando hablamos del principio de participación. También tenemos el principio de no discriminación. ¿Qué significa esto? Que estos derechos deben ser aplicados a todos los niños, ¿sí? Sin importar la edad, porque ya dijimos que tiene un límite, ¿sí? Que son los 18 años. Entonces se le aplica a todos los niños, un niño de 4 años, un niño de 6 años, sin importar la edad, sin importar si sea mujer u hombre, sin importar el credo, ¿sí? Entonces esto es aplicable para todos. También hablamos de lo que es el interés superior, que esto es como la columna vertebral o es el principio fundamental que se tiene en cuenta. ¿Qué significa el interés o qué hace el interés superior del niño? El objetivo principal del interés superior del niño es garantizar, ¿sí?, el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos en la Convención. Este interés superior del niño, si bien es visto a través de 3 funciones, ¿sí? Es visto como un derecho, ¿por qué? Porque es una obligación del Estado, ¿sí? Una obligación intrínseca que tiene el Estado, eh, y que es de aplicación directa. También decimos que es un principio. ¿Por qué? Porque si existen varias normas que se pudieran aplicar, siempre se va a tener que buscar la mejor o la más beneficiosa para el bienestar del niño. Y también decimos que tiene una función de una norma de procedimiento, este interés superior del niño. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que se establezca, siempre se va a tener que estimar las repercusiones negativas o positivas que puede recaer sobre el niño, ¿sí? Entonces, a mí lo que me interesa que ustedes sepan en sí es qué es lo que es el interés superior del niño. Es la garantía que tiene el niño a disfrutar, ¿sí? A disfrutar efectivamente de todos sus derechos. Y que el juez siempre para tomar una decisión, ahí ya estamos hablando de las funciones, ¿sí? Para tomar una decisión, siempre va a tener que tener en cuenta la estimación de la repercusión que puede causar esa decisión del juez sobre el niño, ¿sí? Siempre hay que buscar la mejor decisión. Si hay varias decisiones o varias leyes o varias opciones, ¿sí? Por ahí en caso de, de adopción, ¿sí? Que justamente esto trajo una modificación en el código, eh, se busca siempre la más beneficiosa, ¿sí? Salieron muchas instituciones que por ahí creo que si yo empiezo a contarles, no vamos a terminar, pero hay muchas modificaciones que, que estaría bueno que por ahí charlemos, bueno, en otro momento, pero esto yo quiero que ustedes tengan en cuenta, el cambio que hubo que hacer, ¿sí? Eh, y después tenemos el último principio, que es el de supervivencia y desarrollo, ¿sí? Que son las medidas que el Estado debe tomar justamente para que el niño, para que se garantice el desarrollo armónico del niño, ¿sí? Tanto en su aspecto físico, espiritual, psicológico, moral. Eh, Estos serían los 4 principios que nos establece la Convención, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Esto es lo importante que quiero que recuerden siempre, que hablamos de un sujeto de derecho, eso anoten siempre. Entonces vamos a empezar a incorporar nuevos vocabularios, que es lo que establece la ley, ¿sí? Bueno, ahora les voy a poner un videíto, así vamos con el otro tema, que todo tiene que ver con lo que es los derechos del niño, ¿sí? Ahora con lo que nosotros vamos a ir, con lo que vamos a seguir,
justamente tiene que ver con esto que yo le hablé del derecho a expresarse del niño, ¿sí? Que tiene que ser un niño libre, expresar lo que quiere, lo que siente. Si Entonces, estás creando vídeos, la mejor ahora vamos a opción ver es esto. Epidemic Sound. Con Epidemic Sound puedes encontrar más de 35.000 canciones y más de 90.000 efectos de sonido. Además, Ok. Ahora, Mi hermano Simón nació un día después de mi cumpleaños. Y yo, como estaba tan contenta, para darle la bienvenida, decidí regalarme mi muñeca favorita. Pero mi papá no me dejó dársela. Lo peor vino cuando él creció, porque no me dejaban jugar con sus juguetes ni él con los míos. Incluso me prohibieron subirme al cochecito que él manejaba por los pasillos, porque según mi papá, era un juguete de niños. Mi mamá le preguntó, ¿por qué no lo pueden jugar las niñas? Y mi papá le respondió, pueden ser peligrosos para ellas. Además, las mujeres deben ser delicadas, por eso cada quien tiene sus juguetes. Cuando crecimos más, nos dieron permiso a salir a jugar en la calle. Bueno, le dieron permiso a mi hermano porque a mí me pusieron a ayudar en las tareas de la casa mientras él juega con sus amigos. Muchas veces pensé que debía haber nacido un niño para poder jugar como ellos. Claro que a veces a él tampoco le iba bien. Y si, por ejemplo, terminaba herido, aunque mi mamá llegara a sobarlo, mi papá lo regañaba. Los baloncitos no lloran. Aguántese. ¿Qué no es hombre? Y yo me preguntaba, ¿por qué los niños no pueden llorar? ¿Está mal que sientan dolor? ¿O será que llorar por dolor no es normal? Y también me preguntaba, ¿por qué a las niñas no pueden gustarnos algunos deportes? Yo, por ejemplo, soñaba con ser cinta negra en taekwondo y convertirme en una campeona mundial. Pero a mi papá se le torció la cara cuando lo supo y se puso a decirme que en lugar de pensar en deportes violentos, debía ser delicada, dócil y femenina. Sin embargo, esa ocasión algo cambió porque mi mamá se levantó y nos dijo, cuando yo era niña no podía dar una opinión y hasta me prohibían pensar, soñar o hacer algo que realmente quería hacer. Y eso me hizo infeliz. Por suerte ya entendí que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos porque somos iguales. Y además, ya no estoy dispuesta a tolerar que se hagan diferencias en mi propia casa. Entonces, se acercó mi papá y casi gruñendo le preguntó, ¿ya entendiste que todos somos iguales? No es cierto que mi papá lo haya entendido a la primera, pero sí comenzó a aceptarlo. Luego, cuando practiqué taekwondo y tuve competencias, hasta llegó a echarme porras. bueno, acá lo que podemos ver es justamente esta libertad eh, que tendría que tener el niño de poder elegir, se la restringen, ¿sí? Entonces, vamos a lo que son los estereotipos de género, ¿sí? ¿Qué son los estereotipos de género? Son los prejuicios culturales existentes en el grupo acerca de los comportamientos y las actitudes que culturalmente se asignan a los niños y a las niñas de manera diferente. Entonces, en sí, ¿qué son las ideas que traemos ya desde nuestros antepasados? Y es como que si es nena, es rosado, es muñeca, es escobita, como veíamos en el video. Y si es varón, es todo color celeste, son autitos, puede practicar deportes que tengan que ver, donde implementen fuerza. Entonces, como que ya tenemos nosotros un listado, ¿sí? Como que es solamente ese listado de forma taxativa y tiene que elegir alguna de esas cosas. Si elige alguna de esas cosas que no estén ahí, quiere decir que está mal. No, ¿sí? Hay que terminar con este mito, este mito de los estereotipos de género, porque ahí es lo que se restringe justamente este poder de elección. Y nosotros muchas veces creo que escuchamos estas frases, que por ejemplo dicen a las niñas no les gusta jugar a la pelota. ¿Por qué? Si nosotros no les damos este poder de que ellas elijan si quieren o no quieren jugar, o sea, nunca vamos a saber. Directamente nosotros estamos imponiéndole nuestra voluntad, ¿sí? Nosotros por ser adultos, nosotros estamos imponiendo la voluntad y creo que justamente lo que se está pidiendo con estas nuevas normativas es la libertad del niño de expresarse, ¿sí?
A los niños hay que vigilarlos más porque son más traviesos que las niñas. Eso no, el sexo no es que diga, bueno, por ser varón va a ser más travieso, no. Si es varón o mujer no tiene nada que ver que sea travieso. Hay niñas que son re traviesas, ¿sí? Las niñas deben ayudar en las tareas de la casa, los niños no pueden cuidar a sus hermanos menores, ¿sí? Son cosas que por ahí, eso como le dije, vienen de nuestros antepasados con el rótulo de que las mujeres somos, o estamos hechas para ser amas de casa, ¿sí? Cuando se caen o golpean, los niños se quejan menos que las niñas. ¿Por qué? Porque supuestamente el hombre tiene que ser el fuerte y el hombre no puede llorar. Entonces, ¿por qué no pueden manifestar una emoción o un sentimiento? Lo que más les gusta a las niñas es jugar con muñecas. Bueno, es como dijimos en el primero, que si no se le da el derecho a esta opción, a elegir, a expresarse, es difícil que nosotras, que ellas puedan, nosotros podamos saber, ¿sí? Qué es lo que quiere el niño. Entonces, todo esto trae, todo está como relacionado una cosa con otra, ¿sí? Justamente con estas nuevas concepciones que tenemos y con estos nuevos derechos que hay que empezar a implementar y respetar, ¿sí? Uno es justamente el derecho a la libertad, el derecho que hay que darle al niño para que elija, y cortar nosotras como futuras cuidadoras o cuidadores este modo de ver, ¿sí? Si bien nosotros lo traemos y ya está como pegado en nosotros, ¿sí? Pero creo que si nosotras comenzamos con nuestro granito de harina a cambiar, esos niños después cuando crezcan también le van a dar esta libertad a sus hijos, ¿sí? De que puedan elegir entre jugar con muñeca o jugar con auto, ¿sí? Que sean libres de elegir, de expresar su voluntad, sin miedo alguno, ¿sí? Esto es lo que se busca con este tema que traemos ahora a colación, ¿sí? Entonces, lo bueno sería educar sin estereotipos de género, ¿sí? Que es enseñar a elegir de acuerdo a los criterios y poderes propios de ese niño o niña, ¿sí? Entonces, nosotros como futuros ya profesionales, ¿sí? Cuidadoras o cuidadores, como dije, tenemos que empezar a poner nuestro granito de arena. Nosotros vimos cómo comenzó todo lo que es esta concepción de infancia, ¿sí? Que comenzó con un granito de un filósofo y después siguió otro y se fueron sumando hasta que hubo un cambio, ¿sí? Un cambio en cuanto a concepciones. Entonces creo que si nosotros comenzamos ahora también con este cambio y a dar esta libertad al niño que pueda elegir, ¿sí? Pueda ser libre y expresarse y elegir lo que él quiera o con qué quiera jugar, a futuro también va a haber un cambio. Si bien no va a ser mañana el cambio ni la semana que viene, pero yo creo que a futuro estos niños van a seguir enseñando a sus hijos que pueden elegir, ¿sí? Esto es, para esto es justamente este tema. Bueno, vamos a continuar. Siempre vamos a seguir como base la convención, ¿sí? Esto va a ser nuestra base para ver y empezar a desglosar cada derecho y para aplicarlo, porque en realidad sí lo vamos a necesitar nosotras como futuras profesionales. Entonces, continuamos con este videito. Cualquier cosa, si me escuchan bien, me avisan. Bueno. De los derechos de la niñez, 1989. ¿Por qué es importante? Es la primera ley internacional que establece los derechos de niñas, niños y adolescentes. Establece responsabilidades obligatorias para los estados firmantes. Protege a niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos plenos, su desarrollo físico, mental y social, y a la expresión libre de ideas y opiniones. ¿Qué establece? La protección integral como máxima obligación de los estados, desde la que se procura promover, defender y proteger todos los derechos humanos de todas las personas menores de edad. El interés superior como principio orientador de cualquier medida, acción y decisión que se tome en relación con situaciones en las que estén involucradas personas menores de edad
incluyendo adolescentes. Siempre debe asegurarse el desarrollo integral y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en forma plena y eficiente. La autonomía progresiva, que plantea que niñas, niños y adolescentes son personas en proceso de crecimiento, desarrollo y de preparación para una vida independiente y responsable, por lo que el derecho a la participación y la toma de decisiones debe promoverse poco a poco, según las capacidades que van desarrollando, siempre garantizando el interés superior, la no discriminación, la participación y el máximo nivel de desarrollo. El reconocimiento completo de los derechos y capacidades progresivas de niñas, niños y adolescentes para participar protagónicamente. Bueno, ese era el video para empezar con la parte, con otro temita. Los derechos de los niños y niñas y el ejercicio del rol del cuidador o cuidadora, ¿sí? Acá volvemos a hacer referencia a lo que decíamos en un comienzo, ¿sí? De esta nueva concepción que incorpora la convención, ¿sí? Las niñas y los niños son sujetos de derechos. ¿Por qué decimos? ¿Qué significa esto? Significa que los niños y las niñas comenzaron a ser concebidos como actores sociales, con derechos a tomar opinión, a plantear sus ideas, a manifestar sus sentimientos, a ser escuchados, cuidados, a participar y ser protagonistas de su propio desarrollo, ¿sí? Nosotros hablamos de protagonismo, ya dijimos por qué el protagonismo. Justamente ellos, al poder expresarse, siempre para tomar una medida, ¿sí? Se va a tener en cuenta la opinión de ellos con la expresión, ¿sí? Entonces, por eso es que ellos van a ser protagonistas de su propio desarrollo. No como antes, que era el juez quien decidía y bueno, y le quitaba todo el protagonismo al niño, ¿sí? Directamente no se lo tenía en cuenta. Era un objeto, ¿sí? Un objeto que si bien tenía derechos, pero esos derechos eran vulnerados y el juez era quien decidía. Bueno, dijimos también, como vimos en el video, que justamente hay una autonomía progresiva. Esto hace referencia a la capacidad que hablamos, ¿sí? Que si bien no tiene una capacidad plena, que la capacidad plena se adquiere a la mayoría de edad, que a los 18 años, tienen una capacidad que va a ir progresando a medida que vaya adquiriendo más edad, ¿sí? Por eso se tiene en cuenta siempre la edad y el grado de madurez, que vienen relacionados. Va a ir aumentando su edad y va a ir adquiriendo un grado de madurez mayor, ¿sí? Que le va a permitir el entendimiento o el discernimiento, podemos decir, de lo que está bien y lo que está mal, lo lícito y lo ilícito, ¿sí? Entonces, dijimos que hablamos de los principios, ¿sí? De la convención que establece esos 4 principios. Y también tenemos que hacer referencia a los derechos que también se establecen, ¿sí? Tenemos el derecho a recibir cuidados especiales, ¿sí? Todo niño tiene derecho a recibir cuidados especiales. Esto hace referencia en caso de que el niño padezca alguna enfermedad, ¿sí? Alguna discapacidad, entonces tiene derecho a recibir, ya sea que no cuente con alguna obra social o algo, tiene derecho a recibir a través de lo que es la parte pública, recibir el cuidado debido, ¿sí? A tener una familia. Esto está muy relacionado también con el derecho a no ser abandonado. El niño tiene derecho a tener una familia y a crearse en un seno familiar en donde se le brinde protección, ¿sí? Entonces, por regla siempre se entiende que el niño, ¿dónde va a estar mejor protegido? En el seno familiar, ¿sí? Salvo en el Código Civil se establecen determinados supuestos en donde justamente lo que va a hacer el juez es establecer una familia sustituta, ¿sí?
Justamente puede ser, por ejemplo, cuando los padres hayan sido privados de la libertad, o cuando los padres renuncien, ¿sí?, directamente al cuidado y a la responsabilidad del niño, o cuando los padres fallezcan. Entonces este niño no puede quedar a su libre albedrío por la vida. Hablamos que es un menor, que no cuenta con una capacidad plena, entonces necesita ser cuidado y protegido. ¿Y quién es el que va a tomar las medidas para proteger? El Estado, ¿sí? El Estado, como les digo, es como último recurso, es esto de la separación del vínculo del seno familiar. Entonces, siempre va a tratar de que el niño crezca en ese seno familiar porque se considera que es lo mejor. Y bueno, son como les dije, eso es lo importante que ustedes sepan, que son medidas excepcionales, ¿sí?, que están establecidas en el código. También hablamos de que tiene derecho a no ser discriminado, bueno, que se le apliquen todos los derechos, ¿sí?, sin importar, como dijimos hace rato, el sexo, el color, la raza, sino que todos los derechos deben ser aplicados a todos los niños. A la salud, dijimos que tiene derecho a la salud, tiene derecho a ser atendido, ¿sí?, tiene derecho a que, si no cuenta con una obra social, a que el Estado le brinde, ¿sí?, le brinde a través de sus entes públicos este cuidado de su salud, igual que la educación, ¿sí? El Estado tiene la obligación de brindarle una educación libre y gratuita, ¿sí?, en caso de que no cuente con los medios para poder educar en un establecimiento privado, el Estado tiene la obligación. Eh, También hablamos que todo niño tiene el derecho a una identificación de una nacionalidad, no pueden haber niños NN, ¿sí? Entonces todo niño tiene derecho a tener un nombre, un apellido, contar con un determinado estado en la sociedad, ¿sí? Eh, También hablamos de que el derecho a ser niño. ¿Qué significa este derecho a ser niño? Todo niño tiene derecho a su tiempo de descanso, a su tiempo de juego, a su tiempo de estudio, ¿sí? Entonces, justamente estos derechos se van a vulnerar cuando al niño se lo hace trabajar, ¿sí? Se lo hace trabajar al punto de una explotación infantil, en donde no se va a respetar el tiempo que el niño tiene para estudiar, para descansar, ¿sí? Eh, entonces, lo que se busca justamente a través de determinadas leyes es abolir justamente toda esta forma de vulneración que es el trabajo de explotación infantil. ¿Por qué? Porque excede la hora. Si bien nosotros vamos a ver que el niño tiene capacidad progresiva, ¿sí?, ya cuando es adolescente, el niño puede elegir si puede trabajar o no, pero ¿qué pasa? La ley establece determinadas restricciones, ¿sí? ¿Para qué establece estas restricciones? Que ya vamos a ver ahora más adelante. Justamente, como les digo, en protección, ¿sí?, de que pese a que trabaje, el niño pueda continuar estudiando, pueda descansar las horas que son debidas, y mantenga un determinado estado de salud, porque por ahí si hace algún trabajo que no corresponde a lo que es su edad, puede afectar en el crecimiento, en el desarrollo, entonces afecta a su salud. Y lo que nosotros buscamos justamente, acuérdense, lo que busca la Convención es la protección del niño, el bienestar, ¿sí? También hablamos que el niño tiene derecho a crecer en libertad, ¿sí? Esto hace referencia a que el niño tiene derecho a expresarse, a opinar, a expresar sus sentimientos, ¿sí? A recibir protección. Bueno, hablamos que en sí la protección se la brinda a la familia, en caso de que exista algún inconveniente, o como dijimos recién, el Estado es quien va a velar por el niño, ¿sí? Siempre, como dijimos, siempre teniendo en cuenta el interés superior del niño. Eso siempre tiene que tener el Estado en cuenta para dictar alguna medida. Esos serían en sí lo que son los derechos del niño, que, como les dije, estos van a ir variando de acuerdo a lo que hablamos de la autonomía progresiva, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, el niño va a ir adquiriendo cierta autonomía, ¿sí? Va a poder elegir
o, claro, elegir determinadas cosas, pero siempre y cuando no afecte su bienestar. Entonces, vamos. Continuamos con esto. ¿Por qué yo le decía esto? Porque tenemos el niño que ya no es niño, sino que ya es adolescente, pronto a adquirir ya una mayoría de edad, ¿sí? Ya en donde ya tiene una capacidad casi plena, ¿sí? Ya por adquirir una capacidad plena, ya tiene una madurez que se considera que entiende, ¿sí? Que entiende lo que está bien y lo que está mal. Por eso es que el niño, o el adolescente, digamos, puede casarse a partir de los 16 años, ¿sí? Siempre con autorización de los representantes legales. En caso de que haya una discrepancia o un desacuerdo entre los representantes legales y el menor, quien va a decidir va a ser el juez. Previamente a escuchar al niño, ¿sí? El juez tiene que escuchar al niño y tiene que escuchar a los representantes legales a ver por qué se opone. Entonces, perdón, escucha al niño y el juez tiene que ver que el niño entienda tal entidad de actos, ¿sí? Que entienda lo que es el acto de matrimonio. Entonces, si el juez considera que el niño entiende el acto de matrimonio después de haberlo escuchado, entonces va a emitir su autorización, ¿sí? Entre los 13 y 16 años puede decidir por sí mismo sobre la realización de cualquier tratamiento, siempre que no sea de tipo invasivo y no se ponga en riesgo su vida ni su integridad física. Si el tratamiento pone en riesgo su salud, deben intervenir sus progenitores, ¿sí? Entonces, ahí vemos que continúa lo que es esto. Si bien ya estamos en un adolescente, ¿sí? Ya no niño, un adolescente que entiende lo que está bien y lo que está mal, se continúa esto cuidando y protegiendo, ¿sí? Buscando siempre su bienestar. Si son mayores de 16 años, se los considera adultos, ¿sí? Se llaman menores adultos, para todas las decisiones que se refieran al cuidado del cuerpo. Si son madres o padres a partir de los 13 años, pueden decidir y realizar por sí mismos todas las tareas que sean necesarias para el cuidado de sus propios hijos o hijas. Bueno, esto siempre y cuando se considere que ellos puedan llevarlas a cabo, ¿sí? También pueden acceder a la interrupción legal del embarazo, cuando el embarazo que cursan representa un peligro para su salud o su vida, y cuando proviene de una violación. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que todos estos supuestos, ¿sí? Que yo les estoy nombrando, está establecido en la ley, ¿sí? Dijimos que la ley va a ir modificando a partir de lo que se va viendo en la realidad social, ¿sí? En lo que va avanzando y de acuerdo a los índices que se van presentando. Entonces, lo que se va haciendo es implementando nuevas normativas, ¿sí? Y también acá hablamos del trabajo. Que el niño a partir de los 16, bueno, el adolescente a partir de los 16 años puede trabajar, puede decidir trabajar. Pero como yo les expliqué, cuando hablamos del derecho a ser niño, hay una ley que establece ciertos parámetros dentro de esta elección. Establece que tiene que ser siempre con autorización de los padres, establece que el niño debe continuar con su ciclo escolar, ¿sí? Establece que no pueden ser más de 6 horas, justamente hablamos esto de que tiene que tener tiempo a descansar, tiene que tener tiempo para distraerse, para jugar. Entonces, no puede ser más de 6 horas, ni tampoco se les puede dar horas extraordinarias, ¿sí? Y también está prohibido lo que sería el trabajo nocturno. Entonces vemos que si bien se le da mayor poder de elección, pero siempre dentro de determinados parámetros, justamente porque se busca seguir velando por este adolescente adulto, ¿sí? Ya con una autonomía progresiva ya casi, digamos, plena, porque ya está en los 16 años, ya 2 años de adquirir su autonomía, su capacidad plena, entonces se le da protección todavía. Bueno, esto sería en sí lo que hoy nos tocaría ver, que bueno, haciendo un repaso, a mí lo que me interesa es esto que ustedes vean bien de la convención, ¿sí? Que es lo más importante, cuál es el cambio que trae esta convención, en donde nosotros
hablamos de lo que ya es un sujeto de derecho, ¿sí? Esto, ¿sí? Necesito que ustedes lo recuerden cuando nosotros hablamos de sujeto de derecho, a qué nos referimos cuando hablamos de sujeto de derecho, ¿sí? Y que esta convención fue incorporada, nosotros la adoptamos, ¿sí? Nosotros nos incorporamos y la incorporamos nosotros dándole una jerarquía constitucional, eso yo quiero que ustedes sepan, y que aparte se incorpora una ley nacional, ¿sí? Llamada la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque alcanza hasta, hasta los 18 años, ¿sí? Y bueno, eso en sí a mí me gustaría que a ustedes les quede claro, y bueno, hasta aquí llegamos, no sé si tienen alguna duda. Anton. Sí, Mer. No sé si alguien quiere hablar, comentar algo. ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? Bueno. Parece Cualquier cosa se les sale a posteriori una duda cuando lean el libro, lo charlamos, pero en realidad en la convención, ¿sí? Yo se la simplifiqué, está como está en el libro los temas. Y bueno, cualquier cosa si ustedes quieren, yo se las paso a la convención, tengo el archivo, no tengo problema, ¿sí? Para que la lean. bien. ¿Sí? Bueno, antes de terminar la clase, me gustaría que todos prendan la cámara, así podemos hacer una captura de pantalla, bien, por la clase. A ver. Ahí está. A ver si- Ahí, bien, estamos todos. Angélica, faltaría. Ahí está, perfecto. Bueno, ahí tomo yo la Bueno, captura. listo. Listo. Entonces, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. Perfecto, nos vemos. Que estén bien. Chao, chao.